Buenos días, bienvenidos a este nuevo ciclo del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros hoy un amigo, maestro y profesor, Daniel Vítolo. Bienvenido, Daniel. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por recibirme tan cálidamente en este lugar. Daniel Vítolo es titular de la Inspección General de Justicia, es abogado de la Facultad de Derecho, egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, postdoctor en Derecho en la Universidad de Bologna, postdoctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, postdoctor en Derecho de la Universidad del Museo Social Argentino, maestro del Derecho de la Universidad Abierta Iberoamericana, Interamericana, académico de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, profesor titular emérito de la Universidad de Buenos Aires, profesor honorario de varias universidades nacionales y extranjeras, director del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Museo Social Argentino, investigador académico de varios institutos nacionales e internacionales, coautor de la Ley de Concursos y Quiebras 24522, coautor de la Ley 22428 de Fomento de la Conservación de Suelos, coautor de la Ley 22421 de Conservación de la Fauna, uno de los 100 juristas convocados para redactar el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por ley número 26.994. Es autor de más de 70 obras jurídicas publicadas en el país y en el extranjero y de más de 300 artículos de doctrina. Sus obras han sido premiadas por distintas academias nacionales. En fin, hablar de Daniel sería muy largo, pero lo definiría como un gran profesional, un gran docente y un gran maestro de varias generaciones que hemos transitado por la Universidad de Buenos Aires. Así que, un alumno hasta el último día de mi vida, más que un profesor, ¿no? Bueno, es buena definición. Uno nunca deja de ser alumno, ¿no? Es nunca. Cierto. Y eso es bueno. Antes de comenzar quería pedirte, Daniel, una breve reseña histórica del derecho comercial, como para introducirnos un poco en la temática de qué es hoy el derecho comercial. Bueno, el derecho comercial es una categoría histórica, y decimos que es una categoría histórica porque nace en realidad de la gente. A diferencia de lo que pasaba con el derecho civil, que fue una construcción, digamos, de legisladores, de juristas, de gobernantes, el derecho comercial fue una realidad que vivieron las personas que comerciaron desde siempre, pero que toman una suerte casi estatutaria de reglamentación a partir de la Edad Media en adelante, y que finalmente tiene la particularidad de haber sido la primera disciplina jurídica que siguió a la gente en vez de decirle a la gente lo que tenía que hacer. El derecho comercial es el primer derecho que es un derecho de demanda. La gente hace y después viene la ley a poner orden en lo que esa gente ya está haciendo. Pero va a la vanguardia el hecho, la actividad. Y no es un tema como en el derecho civil que decimos, bueno, o que se dijo durante años, le queremos una sociedad de esta manera, con matrimonios de esta manera, con una edad de esta manera, con un comportamiento de la gente de esta manera, con instituciones de orden público de esta manera, ni tampoco el derecho constitucional, donde se pacta qué se va a hacer con el Estado y cómo va a ser la relación entre los individuos y el Estado. El comerciante avanza, los operadores económicos hacen cosas, comercian y no necesitan ni siquiera conocer el idioma del otro, como pasaba en la feria y los mercados del medioevo, que venían personas que no hablaban entre sí ningún idioma, solamente comerciaban y se entendían y generaban sus propios instrumentos de pago. Y esto fue algo que generó un liderazgo enorme en el mundo, hasta tal punto que hoy el derecho civil ha quedado mercantilizado. Es decir, este tema de derecho de la demanda y no de la oferta, el derecho comercial lo ha traído al derecho civil, y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que se sancionó en nuestro país con la ley 26.994 en el año 2015, es justamente esa expresión, la expresión de un derecho de la demanda, algo que la sociedad quiere porque ha decidido cómo quiere vivir, cómo quieren estar los unos con los otros, qué derechos tienen que ser respetados,
cómo tienen que ser considerados y legislados, y desde esa demanda se construye. Hoy el derecho comercial es una rama importantísima, porque es el derecho de la empresa y de la actividad empresaria. Y en realidad la empresa privada ha sido el factor de desarrollo económico y cambio social más importante desde la revolución industrial hasta nuestros días. Nada ha cambiado tanto el mundo como la empresa. Y las 4 revoluciones industriales a las cuales hemos asistido, estamos transitando la cuarta, la más profunda, la más disruptiva, son revoluciones industriales que van de la mano del derecho comercial. Y el derecho comercial avanza también incluso sobre cuestiones de derecho público, como la moneda, sobre la estabilidad, sobre la inflación, sobre la competencia, sobre el desarrollo de los mercados, sobre las fronteras, sobre la globalización. Y ese es el gran protagonista de este tiempo. Bueno, qué clase, ¿no? Magistral. Has tocado varios temas, Daniel, que son parte de la entrevista. Y recordaba cuando mencionabas por qué el derecho comercial y un poco sus orígenes. Hay un libro muy lindo de Italo Calvino sobre las ciudades invisibles, donde Marco Polo cuenta, son todos sus relatos al emperador. Y justamente uno de los temas que marcaba cómo él definía las ciudades en aquel momento tenía que ver con el comercio. Cuáles eran las identidades que tenían las sociedades y los pueblos a través de todo ese viaje tan largo que él relata. Y justamente el comercio tenía que ver con las identidades, cómo se comunicaban y cómo se imponía esas reglas comerciales para definir el estado y la calidad de vida de aquellos pueblos. Así que muy interesante esa referencia histórica que nos hiciste. Veamos hoy, porque tocaste varios temas, la ley de defensa de la competencia, que vamos a tocar más adelante, el tema de la globalización y la urbanización, el tema de las grandes transformaciones de la economía, el desarrollo y el crecimiento. Y en eso tenemos que tener un punto de partida que tiene que ver primero con lo institucional. ¿Qué es la Inspección General de Justicia? ¿Y qué pasó con aquellos viejos registros públicos de comercio que cuando estudiábamos en la universidad nos hacían referencia? Bueno, eso es muy interesante porque en realidad el registro público, que es finalmente un registro donde lo que se produce lo que nosotros llamamos la inscripción del rol, es decir, documentos y registros se inscriben en estos institutos centrales para tener publicidad y oponibilidad, en realidad fueron pensados dentro del comercio para funcionar de la mano de los tribunales judiciales. Eran instrumentos, herramientas, institutos que estaban en el ámbito del Poder Judicial. La transformación que se produjo, sobre todo desde la mitad del siglo pasado en adelante, hizo que si hubiera una suerte de traslado que se está dando a nivel mundial de estos registros y de los entes fiscalizadores de la actividad comercial desde el Poder Judicial al Poder Administrador. Porque, ¿en qué consiste esta transformación? En que ya este registro y esta mirada y este control sobre el desenvolvimiento de ciertos operadores económicos no es pensado como un lugar de resolución de conflictos, ni como un lugar donde haya una aplicación de la ley a un caso concreto cuando se presenta una determinada situación, sino que están atados al desarrollo económico y al cambio social. Y entonces hay una mudanza de la localización de estos registros que estaban en los tribunales de comercio de cada jurisdicción y ciudad, como lo marcaba el antiguo Código de Comercio derogado en el año 2015, y pasaron, salvo con 4 o 5 provincias que todavía tienen un doble control administrativo y judicial en nuestro país, pasaron al ámbito administrativo. ¿Por qué? Porque la administración no tiene la función del Poder Judicial, sino que es un poder distinto del Estado. Y ya no tiene como función dirimir conflictos y aplicar la ley en el caso concreto, sino que la administración tiene que tender al bienestar general. Es el elemento o el poder del Estado que genera, promueve y garantiza el bienestar general. Por eso, y esto vale mucho para vos, que sos experto en derecho administrativo, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito judicial, donde los plazos no se pueden prorrogar, donde está el principio de la preclusión, donde no se puede volver atrás sobre la cosa juzgada firme,
Sin embargo, esto en el ámbito de la administración no ocurre. Es decir, aquello que se venció un plazo para interponer un recurso puede funcionar por vía de denuncia. E incluso la propia administración puede volver sobre sus propios actos y cambiar, cosa que el juez no puede hacer con sus sentencias. Entonces, ahora esta mirada que hay de estos institutos en relación con la comunidad es que no solamente son titulares de registros, no solamente ejercen una función de policía administrativa, sino que adquieren una entidad mucho más profunda, que es la de ser servicios económicos de interés general. Cumplen con su función administrativa, por supuesto. Cumplen con su función de policía, por supuesto. Mantienen los controles de legalidad en los documentos y elementos y registros que son sometidos a su consideración, pero al mismo tiempo son aliados del administrado, ayudan al administrado, son socios del administrado en la generación del bienestar general. Y esto me parece que es interesantísimo porque es el verdadero cambio revolucionario en las autoridades de control. Hoy las autoridades de control están divididas en el mundo entero en dos grandes ramas. Las que evalúan y hacen control de riesgos, es decir, que miden cuáles son los riesgos que las sociedades pueden soportar y los límites de tolerancia a dichos riesgos, los identifican, los regulan y los controlan, y los servicios económicos de interés general, que sin descuidar su función de policía administrativa, que tiene alguna relación con el control de riesgos, a su vez generan condiciones para maximizar y potenciar la actividad de los administrados en orden a generar un bienestar en toda la comunidad. Es decir, la Inspección General de Justicia tiene una función indelegable. Absolutamente. Y así se lo da la ley. Por supuesto, lo tiene en el ámbito de lo que es hoy la capital federal, que identifica sus fronteras con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias tienen la facultad no delegada de esta reglamentación. Pero también tenemos que entender, porque la Corte también lo ha dicho de una manera muy clara, que cuando se trata de leyes federales, como es el caso del Código Civil y Comercial de la Nación, como es el caso de la Ley General de Sociedades, como es el caso del Código Aduanero, en estas circunstancias la facultad que las provincias tienen de mantener sus propias regulaciones en lo que hacen a los registros y a esta fiscalización nunca pueden desvirtuar el sentido último de la ley federal. De allí que hay que coordinar, y en eso estamos, entre todas las jurisdicciones, lo que llamamos presupuestos mínimos. Una base interpretativa y de funcionamiento que dé seguridad a los ciudadanos que en un país que es único, aunque esté dividido en provincias, transitar por el país, comerciar por el país sin aduanas interiores es algo que debe ser para ellos de fácil reconocimiento. No pueden ser sorprendidos al cruzar límites provinciales en materia regulatoria. Sí, es un gran tema, ¿no? Y creo que el tema de los presupuestos mínimos sin duda va a ayudar muchísimo a ese ordenamiento en el control. Sin duda la tarea de la administración es de colaboración, como vos decís, y de orientación. Y en eso creo que también en las provincias ha cumplido un rol importante, sin duda. También la Inspección de Justicia es un organismo rector y tiene que fijar un poco las reglas. Y en esto, digamos, ¿qué medidas implementarían ustedes o vos para mejorar la transparencia y la eficacia en la supervisión de las entidades jurídicas? Bueno, nosotros ya estamos poniendo en marcha una serie de medidas. Lo primero es devolverle esta verdadera función al organismo, ponerlo en valor. Y ponerlo en valor no es solamente readecuar los procesos internos o hacer un régimen más simple para los administrados de poder acceder a los registros y a obtener las convalidaciones que requieren de parte de este ente fiscalizador, sino que también es generar una suerte de docencia en la comprensión de la trascendencia del acto y de la importancia que tiene la seguridad jurídica en el desenvolvimiento. Entonces, lo que estamos haciendo es reconformar absolutamente el marco normativo, algo que vamos a tener, si Dios quiere, con mucho esfuerzo, por cierto, en el mes de julio de este año, y lo que hemos hecho es revisar absolutamente e inventariar todos los problemas
que la labor del organismo presentaba para los administrados. Todas aquellas piedras en el zapato, todos aquellos obstáculos, todos aquellos impedimentos que no permiten a la gente desarrollar las potencialidades. Porque si nosotros miramos, no sé, los últimos 70 años de historia argentina, por decir algo, y vemos la intervención del Estado en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, el fracaso es absoluto. Yo siempre recuerdo que cuando yo me recibí de abogado en el año 73, 74, la República Argentina tenía menos del 3% de pobreza, tenía pleno empleo. Y hoy estamos 70 años después, o 50 años después, con más del 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, 50% de empleo informal, tasa de desocupación del 26%. Repetimos los mismos errores y con las mismas legislaciones y con las mismas estructuras. Las leyes con las que quisimos cambiar esta realidad fracasaron. Y cuando volvemos a reimplantar nuevas normas, regresamos a las mismas leyes que generaron el fracaso. Bueno, entonces lo que dijimos nosotros es tenemos que cambiar. Y en ese punto de vista, con un equipo que realmente muy comprometido y algo que quiero destacar, y con el compromiso muy fuerte de la gente tradicional de la institución, del personal de planta o de aquel personal transitorio que la Inspección de Justicia está desde hace tantos años, que a veces son denostados porque son empleados públicos o porque piensan que son personas que no tienen compromiso. Y en realidad lo que ocurre es que no se les ha dado la oportunidad de tener el compromiso, de sumarlos. Cuando uno les recuerda su dignidad como servidores públicos, cuando uno les recuerda el modo en el cual lo que ellos hacen es importante para la gente. Inscribir una sociedad, habilitar un libro rubricado, convalidar un aumento de capital, autorizar a funcionar una ONG como una asociación civil o una fundación, inscribir una matrícula despachante de aduana, cambia la vida de la gente. De esas personas que están esperando ese hecho para poder tomar un crédito, para poder actuar en el mercado, para abrir una cuenta corriente, para poder obtener el quit y poder operar, para poder ampliar su actividad, conseguir nuevos clientes, tener una mayor participación en el mercado, innovar, porque allí está la generación del cambio. Y entonces, cuando nosotros recordamos a estos servidores públicos que cada acto de ellos, positivo o negativo, es un empujón, es una habilitación, es una puerta abierta o es una barrera para la gente que emprende, hombres y mujeres comunes, realmente se suman y están colaborando de una manera muy importante. Hemos rescatado mucha gente que había sido postergada porque habían preferido colocar en puestos de cierta significación o envergadura a personas por militancia política o lo que fuera. Hemos buscado a los técnicos, a la gente comprometida con la institución, a la gente con ganas de trabajar, con experiencia, y han respondido muy bien ellos y muy bien el entorno, que se ve reconsiderado y vuelto a valorar por parte de las autoridades. Qué interesante, has tocado varios temas. Uno que no puedo dejar pasar y tiene que ver con cuándo te recibiste y cuándo nos recibimos, y digo porque hoy está con nosotros Marta Pardini, que no está en las cámaras en este momento, pero es el alma mater un poco de esta convocatoria. Y además, y también es alma mater de la Inspección de Justicia, porque ella es subinspectora general de Justicia y es una subinspectora que va a dejar huella. Y Marta no solo se ganó ese espacio por su trayectoria profesional, además de haber sido una gran compañera de estudios y una gran profesional. Así que no quería dejar de mencionarla. No, muy bien. Y han pasado, dijiste, tantos años. Después vamos a tocar el tema de la reforma del Estado, pero fundamentalmente porque estás haciendo una autocrítica que comparto plenamente sobre aquellas reformas que no hicimos. ¿Qué nos faltó y qué nos falta? Respecto del tema de capacitación, y esto lo hago público, tanto el Instituto de Formación Política que llega a todo el país y gestión pública, porque este es el tema de fondo, de empezar a promover y mejorar y dignificar a nuestros gestionadores de que sí tienen capacidades. Y también está el Instituto Superior de la Carrera, que también es hacia adentro, pero ofrecértelo como espacio también para dar cursos de capacitación y demás,
porque creo que es la tarea pendiente que tiene la Argentina, y es tratar de generar un cambio cultural también en la administración pública, no solo hacia afuera. Así que me parece magnífico esto. Y volviendo al tema del mercado y demás, una pregunta que me había planteado y que tiene que ver con la competencia. A veces cuando damos en la facultad y enseñamos los cambios que debemos hacer para el desarrollo y el crecimiento, y a mí me gusta mucho estudiar derecho comparado y los nuevos escenarios y hacer prospectiva, tiene que ver con dos preguntas que te quiero hacer. La primera es si somos competitivos a nivel regional, y a qué me refiero: América Latina, hablo de Uruguay, hablo de Chile, hablo de Colombia, hablo de México y hablo de Brasil, y dejaría a un costado España porque ellos tienen otra trayectoria y otro background que es distinto del de América Latina. Somos competitivos, y lo digo en el buen sentido, para que incentivar y promover nuestras empresas y nuestros nuevos sistemas comerciales como las startups y los emprendedores respecto del resto de América Latina. Bueno, la competitividad no es una cuestión que se da en un solo ámbito. Desde el punto de vista económico, de capacidad productiva, de recursos naturales, de potencial para desarrollar, somos tremendamente competitivos porque la Argentina todavía tiene muchísimos aspectos en los cuales puede crecer y puede sorprender. De hecho, aún en momentos de gran zozobra económica, en crisis profundas cambiarias y financieras que hemos tenido en los últimos 50 años, varias de ellas, no ha dejado la Argentina de tener interesados y de tener inversores. Ahora, claro, desde el punto de vista de la estructura jurídica para el desarrollo de negocios, la Argentina ha perdido competitividad por esta idea de la inmersión del Estado, de no permitir la libertad para el crecimiento de las fuerzas productivas y el desarrollo, que muchos han buscado otros países para desarrollar lo mismo que habían hecho en Argentina o aquello que habían concebido al inicio en la Argentina, porque los han recibido de otra manera, porque han tenido estabilidad fiscal, porque han tenido estados más equilibrados en materia impositiva o en la posibilidad de ingresar y egresar con las inversiones. Nadie va a un país a invertir para no llevarse nunca la renta, es decir, en algún momento hay que dejarle retirar la renta, y la Argentina hace décadas que ya no permite eso, y eso es un obstáculo. Ahí hemos perdido competitividad. Sin embargo, en cuanto a las potencialidades y al talento de los argentinos y, digamos, a la capacidad de supervivencia y de reinvención que tienen los argentinos en el ámbito económico y financiero, yo creo que somos muy competitivos. De hecho, los funcionarios argentinos, los gerentes argentinos, los programadores argentinos triunfan en el mundo entero y son buscados, pero desarrollan el fuerte de su actividad fuera del país porque estamos exportando el talento, no lo sabemos retener. Y esto es porque tenemos una mirada, me parece a mí, muy equivocada, o hemos tenido una mirada muy equivocada de qué significa crecer, desarrollar, prejuicios, eslogans, relatos, historias que hemos comprado y que no son verdad. Y que a veces duele ver cómo se reeditan, porque los que son más jóvenes quizás no lo saben y no pueden recordarlo porque no lo han vivido. Pero nosotros que lo hemos vivido, es decir, esto es como una suerte de pesadilla que uno amanece, tiene un alivio y vuelve a tener la pesadilla la noche siguiente. Yo recuerdo, ahora que estamos hablando de nuestro paso por la facultad, el entusiasmo que teníamos nosotros. A mí me toca cursar la carrera en un momento de tres cambios legislativos muy fuertes. Ley de contrato de trabajo, año 1974, cuando yo me recibo, con una ley nueva que dice, señores, esto va a ser para darle seguridad a los trabajadores, para que aumente el trabajo. En ese momento había, como les dije yo, 3% de desocupación. Había 3% de pobreza. 3% de desocupación prácticamente a nivel mundial se llama pleno empleo, ¿no? 50 años después, esa ley que no se ha querido tocar, la ley de contrato de trabajo, y que decía que iba a proteger a los trabajadores, no los protegió. Porque si 50 años después estamos con más de la mitad de los trabajadores en informalidad y sin ningún tipo de beneficio social, de salud ni previsional,
y tenemos una tasa de desempleo, si se toma el desempleo real, es decir, no computando a quienes reciben un subsidio de subsistencia, en órdenes de superiores al 25%, la ley fracasó y sin embargo nadie la quiere tocar. Fue el momento de la nueva ley de sociedades, 19.550, donde era una novedad, primera ley de sociedades que cambiaba la tradición del Código de Comercio, una ley autónoma, todos enamorados de la ley italiana, de los profesores que la habían escrito, y todo mirando para tener una sociedad organizada con sociedades regulares, inscriptas, típicas, y sancionando a todo aquel que estuviera fuera de esa tipicidad o de esa regularidad. 50 años después había más sociedades de hecho irregulares que sociedades formales, y a nadie le importaba. Y los castigos y las amenazas de lo que ocurría si uno estaba en informalidad no asustaron a nadie, el comerciante lo hizo igual, ¿no es cierto? Entonces, o una sociedad de concursos y de quiebras para solucionar la crisis, también fundada en el derecho italiano, 19.551, que era también una novedad para nosotros. Bueno, en el año 95 tuvimos el honor con el doctor Julio César Rivera de cambiarla, modificarla y sustituirla, porque fracasó, porque finalmente después de más de 25 años de vigencia se encontraron con que esa ley no había resultado para nada. Las quiebras seguían siendo interminables, nadie cobraba, y aquellos que reestructuraban sus empresas por el concurso preventivo derivaban en quiebra indirecta porque no podían cumplir con los acuerdos o los concordatos celebrados bajo la ley. Y la gran mayoría de ellos fracasaban por falta de pago de la primera cuota del acuerdo. Y tuvimos que cambiar esto con otra visión, en una ley que fue muy moderna en el año 1995, hasta tal punto que en el año 2019 la directiva europea en materia de insolvencia y de crisis tomó muchos de los modelos que nosotros habíamos hecho en el año 1995 y fue seguida la ley de Argentina por 9 años más tarde por la ley portuguesa, que fue en el mundo muy celebrada, fue seguida por el sistema francés y recién hace 3 o 4 años fue tomada en cuenta para rediseñar algunas de las instituciones del derecho italiano. La Argentina tiene esa capacidad. Y eso no es porque éramos nosotros, sino éramos parte de una generación, de un grupo humano que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia y las ganas de cambiar. Qué magnífica clase de Derecho y de Historia nos está dando Daniel, ¿no? Hay varios temas que surgen a partir de lo que estábamos conversando. Voy a separarlos porque después quiero entrar específicamente en los temas de la ley de sociedades, la ley de concursos y esta nueva ley del 2015, la entrada en vigencia, de la cual participaste como coautor del proceso de unificación del Código Civil y Comercial. Hay uno de los temas que quería separar y que tiene que ver con un tema de actualidad, que es la cartelización. ¿Qué nos está pasando? Es decir, por un lado tenemos la institución, vamos a comentarlo, de la Ley de Defensa de la Competencia de muchos años. Recuerdo cuando estudiaba que me puse a redactar un trabajo para la ley sobre la Ley de Defensa de la Competencia, año 1989. Y hoy estamos hablando de lo mismo, nada más que en vez de aquella 22.262 de una nueva ley y que la ley Bases quiere transformar. Ahora, estamos en un problema, las sociedades empiezan a crecer y crece un mercado, pero también, y en esta apertura de mercado, las sociedades se siguen cartelizando. Y ahí está el Estado para controlar, para trabajar, pero hemos debido, digamos, presenciar este proceso de las sociedades de salud que tuvo que intervenir el Estado a través de una medida judicial para generar un parate en esto de la cartelización. No es solo en el tema de salud que hay cartelización. Digamos, ¿qué visión tenés vos en el tema, porque tocaste el tema de la competencia también, respecto de las sociedades, el mercado y la defensa de la competencia en un Estado libre, competitivo y abierto y occidental, que es el que hemos elegido vivir? Claro, hemos elegido vivir, pero en realidad no lo llevamos a la práctica. Así es. La Argentina tiene este problema de cartelización porque tiene pocos formadores de precios. Entonces, en mercados en los cuales los formadores de precios son pocos,
la carterización es muy fácil, es muy difícil, mejor dicho, es difícil huir de la carterización, porque pocas personas pueden repartirse un mercado, muchas personas no. Y aparte, repartiéndose el mercado también se garantizan tener cierta impunidad, como son los regímenes especiales de promoción industrial o de beneficios industriales que condenan a 47 millones de argentinos a vivir en condiciones realmente muy diferentes al resto del mundo en el acceso a bienes que hoy son esenciales. Se habla del agua, pero hoy Internet es tan importante como el agua. Nadie puede vivir sin agua, pero nadie puede vivir sin Internet. De hecho, un jubilado que no tiene un celular y no tiene Internet no puede pedir una ambulancia, no puede conseguir un turno médico, no puede conseguir el descuento de los remedios, las credenciales son digitales. El Internet hoy es tan importante como el agua, ¿no? Y cuando en estos mercados que están tan abiertos, con tanta información, hay una restricción en la formación de precios, alimentación. Bueno, Argentina no tiene más de 20 formadores de precios de alimentación, en un país de 47 millones de habitantes. Medicina prepaga. ¿Dónde está el conflicto? ¿De qué estamos hablando? 5, 6, 7 empresas. 20 quizás listadas. Sistemas, no sé, de créditos o de ahorro o círculos. Nosotros tenemos 20 empresas registradas que manejan planes, pero son 20. Entonces, cuando los formadores de precios son pocos, ahí está el problema. Y el Estado, que es el que tiene que controlar, es parte del problema. Porque al Estado, cuando el Estado tiene una gran intervención en el mercado, en la economía, la carterización le es funcional. Porque en realidad, colocando en una mesa a 20 personas, negocia. Si tiene que cambiar reglas para un mercado general, es más difícil. Y entonces pueden intercambiar, pueden hacer acuerdos. Te permito liberar precios de productos, te controlo otros, después intercambiamos, agrego productos, me bajas otras cosas o me ayudás. Hay una gran relación entre empresas y política, el financiamiento de los partidos, un tema que nos debemos nosotros, una norma para poder transparentar la relación entre los empresarios y la política. Y esto es un tema que no es de partido político, porque lo curioso es del sistema, no de partidos políticos. Porque la gente dice, bueno, estos son los peronistas, los radicales, los del PRO, los de la coalición cívica, todos. Y fíjense que cuando hay un problema con una liberación impositiva o una restricción impositiva, nos encontramos que finalmente partidos irreconciliables votan juntos, ¿no? Y partidos que son socios en una unidad indisoluble votan diferente. Algo de esto hay.